Como hemos visto en videos anteriores, el velocímetro, el altímetro y el bariómetro son alimentados por presión de aire, por medio del sistema pitodestático, mientras que el indicador de actitud, el indicador de rumbo y el coordinador de virajes utilizan los principios giroscópicos para dar su lectura. Y es justamente en este sistema en el cual nos vamos a centrar en este video. En esencia entonces, cada uno de estos tres instrumentos incorpora un giróscopo en sus mecanismos internos. Así que veamos qué es un giróscopo. Este, también conocido como giroscopio, es todo cuerpo simétrico en rotación a una velocidad suficiente como para experimentar los efectos giroscópicos. Esta es una definición muy general, ya que aquí podemos, por ejemplo, mencionar una rueda de una bicicleta, la hélice de una aeronave o un giróscopo dedicado como tal. Este último resulta bastante útil para poder explicar con mayor facilidad las propiedades giroscópicas, así que veamos en qué consiste uno de estos. Primero que todo debemos decir que el diseño específico de un giróscopo puede variar enormemente dependiendo de su uso o aplicación. Sin embargo, y a pesar de esto, todo giróscopo en esencia se compone de lo siguiente. Primero, un rotor, que viene siendo el disco que se encuentra girando. Tenemos el eje de rotación de ese rotor. Tenemos los soportes o balancines. Y tenemos el marco que soporta el giróscopo. Este diseño en particular que estamos observando permite que el giróscopo tenga libertad de movimiento en los tres ejes, es decir que viene siendo un giróscopo libre. De tal forma que cuando el rotor de este giróscopo se pone en movimiento, este va a experimentar los dos principios giroscópicos principales, la rigidez en el espacio y la precesión. A continuación veremos un poco más en detalle cada uno de estos principios, iniciando por la rigidez en el espacio, y es que al rotar un giróscopo permanece en una posición fija en su plano de rotación, independientemente del movimiento de los soportes o el marco, como podemos observar en la animación de la izquierda. Aquí, aunque las otras partes del giróscopo se estén moviendo, el disco o rotor permanece rígido en el espacio. Esto lo podemos observar más claramente con este ejemplo. Aquí tenemos nuevamente un giróscopo donde el rotor se encuentra girando. Como podemos observar, independientemente del movimiento del marco o de las otras partes del giróscopo, este rotor permanece en un mismo punto, es decir, permanece rígido en el espacio con su plano de rotación. Ahora, debemos decir que la cantidad de rigidez que presenta un giróscopo es directamente proporcional a su velocidad de rotación, es decir, las revoluciones por minuto del rotor, y su momento de inercia, que depende directamente de la masa y del radio efectivo. La parte de las revoluciones por minuto es fácil de comprender. Entre más rápido gire el rotor del giróscopo, mayor rigidez en el espacio tendrá y viceversa. Esto lo podemos experimentar incluso en la vida cotidiana con una bicicleta. Si manejamos una bicicleta a baja velocidad, las ruedas al moverse más lento tendrán menor rigidez en el espacio y por lo tanto la bicicleta será menos estable. Mientras que si manejamos una bicicleta a alta velocidad, las ruedas van a moverse más rápido y por lo tanto tendrán mayor rigidez en el espacio, siendo así la bicicleta más estable. Ahora, el otro factor que afecta la rigidez en el espacio de un giróscopo es el momento de inercia, y este dice que entre mayor sea la masa y el radio efectivo del giróscopo, mayor rigidez en el espacio tendrá. Cuando hablamos de masa, como podemos observar, en el disco la masa se encuentra concentrada en la parte exterior, para así aumentar el momento de inercia. Entre mayor sea esa masa, más rígido en el espacio será el giróscopo. Y cuando hablamos de radio efectivo, nos referimos a la distancia entre el eje de rotación y esa masa. En otras palabras, entre más ancho y pesado sea el giróscopo, mayor rigidez en el espacio tendrá y viceversa. Esto incluso lo podemos experimentar también con una bicicleta. Si por ejemplo nos encontramos manejando una bicicleta con ruedas más pequeñas, tendrá esta menor rigidez en el espacio, mientras que si tiene ruedas grandes tendrá una mayor rigidez y por lo tanto será más estable. Para tener una idea general podemos decir que en la mayoría de instrumentos de las aeronaves la velocidad de rotación del giróscopo es de aproximadamente de 18.000 revoluciones por minuto, la cual es relativamente alta. El radio efectivo del giróscopo es de aproximadamente 2 centímetros y normalmente tienen un gran peso relativo.
con lo cual podemos esperar que este tipo de giróscopos tengan una alta rigidez en el espacio. Ya que vimos esto, veamos la siguiente propiedad giroscópica, la precesión. Esta dice que toda fuerza aplicada perpendicularmente sobre el plano de rotación de un giróscopo se verá reflejada a 90 grados en el sentido de la rotación. Esto puede sonar un poco complejo, pero veámoslo por medio de un ejemplo. Aquí en la parte de la derecha tenemos un disco que se encuentra rotando, con lo cual por definición podemos decir que es un giróscopo. Ahora, supongamos que le aplicamos una fuerza en este punto. Debido entonces al efecto de la precesión, esa fuerza no se verá aplicada allí, sino a 90 grados en el sentido de la rotación, es decir, en este punto. Con lo cual el resultado es que este disco se va a inclinar de esta manera. Veámoslo por medio de otro ejemplo. Aquí tenemos un giróscopo que tiene su eje de rotación de forma horizontal y se encuentra girando en este sentido. Supongamos ahora que aplicamos una fuerza en este punto. Debido entonces a la precesión, el efecto resultante de esa fuerza se va a ver aplicado en este otro punto, es decir, a 90 grados en el sentido de la rotación del giróscopo, con lo cual este se va a inclinar de esta manera. Ahora, debemos decir que la magnitud de la precesión que experimenta ese giróscopo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la velocidad de rotación. Es decir, en otras palabras, que entre más rápido gire el giróscopo, menor será la precesión que presente. Y por otro lado, que entre mayor sea la fuerza que se le aplica, mayor será la precesión. Hasta este punto entonces hemos explicado brevemente en qué consisten las dos propiedades giroscópicas principales. Pasemos ahora a ver los diferentes tipos de giróscopos que podemos encontrar. Y es que estos los podemos clasificar en dos grandes grupos: los giróscopos de desplazamiento y los giróscopos de variación. A su vez, dentro de los giróscopos de desplazamiento podemos encontrar dos tipos: los giróscopos libres, que son los que hemos visto anteriormente, y los giróscopos anclados, dentro de los cuales también podemos destacar los giróscopos terrestres. A continuación veremos una breve descripción de cada uno de estos y dónde se utilizan, iniciando por los giróscopos de desplazamiento. Iniciemos entonces con el giróscopo libre. Este es un giróscopo que cuenta con los 3 grados de libertad, es decir, que puede girar libremente en torno a sus 3 ejes. Este tipo de giróscopo es el que hemos utilizado en los ejemplos anteriores como referencia. Sin embargo, cuando hablamos de las aplicaciones prácticas en la aviación, estos son utilizados únicamente en los sistemas de referencia inerciales. Es decir, que este tipo de giróscopo no lo vamos a encontrar en los instrumentos básicos de una aeronave ligera. El que sí vamos a encontrar es el giróscopo anclado. Este tipo de giróscopo cuenta también con los 3 grados de libertad, sin embargo incorpora un sistema de control que se encarga de mantener el eje de rotación del giróscopo en una posición en particular. Un ejemplo de este tipo de giróscopo es por ejemplo el que se encuentra dentro del indicador de rumbo, ya que este cuenta con un sistema de control que mantiene el eje de rotación de este giróscopo alineado con el plano de guiñada de la aeronave, para poder así dar una indicación de rumbo consistente. Ahora, una variación de este giróscopo anclado es el giróscopo terrestre, que también en esencia es un giróscopo anclado como tal. Sin embargo, el sistema de control que utiliza usa la gravedad terrestre para mantener el eje de rotación en una posición en particular. Este tipo de giróscopo lo podemos encontrar por ejemplo en el indicador de actitud, ya que este debe mantener el eje de rotación alineado perpendicularmente con el horizonte. Y esto se logra justamente con un sistema de control que utiliza la gravedad terrestre. Con esto entonces ya hemos visto los giróscopos de desplazamiento. Pasemos ahora a ver los giróscopos de variación. Un giróscopo de variación, también conocido como Rate Gyroscope, es un tipo de giróscopo que solo cuenta con 2 grados de libertad, es decir que se encuentra restringido. De tal forma que cuando el giróscopo intenta rotar en el plano que está restringido, el giróscopo experimentará precesión, la cual puede ser medida por un sistema de resortes, obteniendo así el régimen de variación angular. Por ejemplo, este tipo de giróscopos se encuentran en el coordinador de virajes, ya que al medir la cantidad de precesión de ese giróscopo se puede medir la tasa de viraje, es decir, qué tan rápido se está cambiando de rumbo, y dar la indicación en el instrumento.
El principio de funcionamiento exacto de cada uno de los giróscopos que se encuentra dentro de los instrumentos se va a mostrar en detalle en los videos dedicados de cada instrumento. Así que, habiendo dicho esto, veamos ahora los sistemas de alimentación. Con esto nos referimos al mecanismo por medio del cual se hacen girar los giróscopos, y este puede variar dependiendo del diseño de la aeronave. Normalmente en aviación podemos encontrar un sistema de alimentación por electricidad o por aire. Cuando hablamos del sistema de electricidad, normalmente este es por medio de corriente directa. Y cuando hablamos de un sistema de alimentación por aire, este puede ser ya sea por succión, por medio de una bomba de vacío, o por presión de aire por medio de un compresor. Debemos decir que en la mayoría de aeronaves ligeras se tiene la siguiente configuración. El indicador de actitud y el indicador de rumbo están alimentados por medio de una bomba de vacío que proporciona succión, mientras que el coordinador de virajes está alimentado por corriente eléctrica del sistema eléctrico de la aeronave. De tal forma que si se sufre una falla en alguno de los dos sistemas, el otro va a quedar operativo, con lo cual dando así redundancia al sistema. Ahora, para finalizar, veamos las aplicaciones prácticas de los giróscopos. Hasta ahora ya hemos visto que en las aeronaves más ligeras y sencillas, estos giróscopos los encontramos en el indicador de actitud, el indicador de rumbo y el coordinador de virajes. Sin embargo, cuando hablamos de aeronaves más complejas y modernas, también encontramos giróscopos, por ejemplo, en el compás giromagnético, en los sistemas de referencia y navegación inerciales, en el amortiguador de guiñada o en el sistema de piloto automático. Es por esto que es de vital importancia comprender cómo funcionan los giróscopos y cómo se aplican las propiedades giroscópicas a los instrumentos de vuelo.